Salto. El mundo de la cultura y la política despide al escritor hispano-peruano, el denominado último monstruo sagrado de la literatura global. Mario Vargas Llosa obtuvo claro, o lo tuvo desde muy pronto, que quería ser escritor. Su padre se oponía, de hecho, para disipar esta idea lo envió a un colegio militar, donde solo consiguió reafirmar su pasión por la escritura. Él decía que su credo literario nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de deficiencias, de vacíos y de escorias a su alrededor. A lo largo de su vida, Vargas Llosa defendió constantemente la libertad y la democracia, considerándolas esenciales para el desarrollo de la sociedad. Vamos enseguida en Ángulo a hablar de lo grande de sus letras, sus denuncias y reflexiones también. Bienvenidos. Política, sus inseguridades. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Fue considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas del mundo hispano del siglo XX y XXI. Se consagró en la industria literaria junto a grandes escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Formó parte del llamado boom latinoamericano. We still have in Latin America behind us this En Latinoamérica todavía tenemos tras nosotros esta atroz tradición de autoritarismo y brutalidad que ya conoces en política. Así que es muy difícil para un escritor latinoamericano evitar la política. Resaltó en la década de 1960 con la publicación de su primera novela, La ciudad y los perros. Causó gran impacto por su lenguaje innovador y crítico social. La vida sea vivible. En 1990 fue candidato a la presidencia de Perú. Su campaña se enfocó en la economía libre, pero no fue electo. Su paso por la política fue breve, tras su derrota contra Alberto Fujimori. Su estilo de escritura siempre se caracterizó por tener una narrativa con múltiples voces, estructuras no lineales y un compromiso por la realidad política y social. Incursionó en diversos géneros literarios, pasó por novelas, ensayos, crítica y periodismo. No soy un político. Escribo sobre política porque creo que es el deber de todo ciudadano, no solo de los escritores, participar en la vida política, y eso es lo que hago. Otras de sus grandes obras, Conversación en la Catedral, La fiesta del chivo y La guerra del fin del mundo. Mario Vargas Llosa. Recibió múltiples reconocimientos como el Premio Cervantes de 1994, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986 y el que más lo exaltó fue el Premio Nobel de Literatura en 2010, gracias a su capacidad para retratar las tensiones entre el individuo y la sociedad con su constante reflexión sobre la libertad, el autoritarismo y la condición humana. Y muchas gracias. Siempre estoy escribiendo novelas. Siempre estoy escribiendo novelas, a veces no salen y entonces las guardo, pero nunca dejo de escribir novelas. Siempre tuvo una vida pública activa participando en debates culturales y políticos a nivel internacional. En octubre de 2023 publicó su última novela, Le dedico mi silencio. Con ella se retiró de la ficción cerrando su carrera literaria. Solo a las canillas. Vargas Llosa deja un gran legado en la industria, siendo un símbolo de compromiso intelectual, la libertad de expresión y la democracia. Se convirtió en uno de los grandes autores del siglo. Se encoge el corazón de los lectores idénticamente. Y muchas de sus novelas, decía el escritor peruano Julio Ortega, eran una arqueología del mal, así lo decía textualmente. Este escritor hablaba de la sensibilidad, la capacidad para escrutar los corazones, las mentes, era indiscutible. Consciente de que la bondad, la monotonía de la virtud no eran materiales interesantes de pronto para una novela, y necesitaba la confrontación. Se centraba, decía este escritor, y eso lo hablaba de Mario Vargas, necesitaba bajezas personales, colectivas también, en las que no solo iba a encontrar lo necesario para atraer al lector, sino también una fuente de crítica incesante. Visto lo visto, aquí tenemos el panel el día de hoy en Ángulo para hablar sobre Mario Vargas Llosa. En España le voy a dar la más cordial bienvenida a Santiago Roncagliolo. Él es escritor y guionista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al canal de las Américas NTN 24. ¿Qué tal, Ruth? Gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. También en España, un gusto saludar a Karina Sainz. Ella es escritora y periodista. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias también en Estados Unidos. Aquí está con nosotros Juan Carlos Botero Sea, escritor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias por participar. Hablemos un poco del legado y quiero empezar con cada uno hablando de las letras, las denuncias, las convicciones que tenía Mario Vargas Llosa, lo que le deja al recorrido literario y también político. ¿Qué podemos decir? Empiezo con Santiago, luego le doy la palabra a Karina y termino con Juan Carlos. Del legado de Vargas Llosa podríamos hablar durante 6 horas, porque la palabra yo creo más precisa para definirlo es enorme. Quiero decir, tiene un legado en la política, tiene un legado en la literatura, tiene un legado hasta en su vida personal fue novelesca, pero supongo que si hay que decir algo, es que con él se cierra una estirpe de escritores del siglo XX latinoamericano, que fueron mucho más que escritores, que no solamente escribían novelas con un nivel de ambición muy alto y que pusieron a América Latina en el mapa literario del mundo, donde nunca había estado, sino que además entendieron su vocación y su carrera como una actividad política también, como algo que los obligaba a formar parte de la discusión política, del debate público de los países. Cuando yo empecé a escribir, parecía imposible ser un escritor con referentes como el de Mario Vargas Llosa, que había sido incluso candidato a presidente. Y en efecto, con el tiempo, los escritores ya no somos eso, y él representa una manera de entender las cosas gigantesca, muy característica del siglo XX y que con él termina. Estaba leyendo un poco su columna de Vanguardia. Ahí relata Santiago algunas preguntas que le hizo en su momento a Mario Vargas Llosa, quien era peruano como usted. Dice: un día, al final de su año del premio Nobel, me contó que había un tour por 14 ciudades en 15 días. Le pregunté, ¿para qué? Ya no puedes ganar nada más, ya no hay nada más. Y respondió, relata este artículo, con su habla libresca: el Nobel no me va a convertir en una estatua, yo voy a seguir viviendo intensamente. Él fue un ser humano, y le reitero la pregunta, vivió intensamente. ¿Y qué más deja esta contribución importante en la literatura? ¿Qué más nos puede compartir de esas charlas que tenía con Mario Vargas Llosa? No fueron tantas nuestras charlas tan personales, porque era una persona que siempre estaba rodeada de gente. Nos vimos mucho, pero generalmente entre 300 personas. Sin embargo, sí tuvimos muchas conversaciones, y en realidad justamente lo que a mí más me impresionaba es que era una persona que no estaba especialmente interesada en hablar de sí mismo, que no te puedo decir grandes maravillas que me dijese en persona, porque él quería escuchar y quería preguntar y quería saber qué viaje habías hecho y cómo eran tus hijos y cómo es la generación de tus hijos y discutir de cosas políticas y de lo último que habías leído y de los libros. Era un extraordinario conversador, y eso significa que no era alguien que te estaba pontificando, sino alguien que todo el tiempo te estimulaba a pensar y hablar, y que todo el tiempo tenía una réplica que demostraba que estaba escuchando, ¿no? Era un placer conversar con él, y como suelen ser los placeres de la conversación, era una conversación muy cercana, muy amable, para nada la de un tipo que te está diciendo lecciones de vida, Gracias por compartirnos esto. Vamos a seguir hablando sobre esas pocas charlas. También en esta columna reseña que siempre Vargas Llosa estaba acompañado de mucha gente. Karina Sainz, escritora, periodista, además de nuestra región. Empezar preguntando,
Hablábamos de una candidatura presidencial que tuvo en su momento en Perú. ¿Esto fue un error del maestro Vargas Llosa o un acto de coherencia política, por decirlo de alguna manera, después de leer parte de sus relatos? ¿Qué ocurre con la figuración pública y política que tiene Vargas Llosa, además en una década como esa, justamente como en el año 1990? Lo reafirma como la gran criatura que es Vargas Llosa. Vargas Llosa es ese estirpe de intelectual moderno, muy del siglo XX, que participa en la conversación pública y se identifica a sí mismo como un faro de pensamiento. Hay una foto bellísima, además de cuando Mario Vargas Llosa recibe el premio Rómulo Gallegos por la Casa Verde, en la que está Rómulo Gallego entregándole, digamos, el galardón. Y es muy curioso porque era el presidente que optó o que fue presidente por apenas unos meses, por decirlo así, y aquel literato, aquel joven literato que venía con esa furia de una generación que creía en la revolución, que creía en una serie de cosas, y que posteriormente Vargas Llosa va manejando y las va retratando en sus contradicciones hasta el punto de llegar a ser la gran acción narrativa final, que es lanzarse el mismo candidato político. Entonces, creo que forma parte de un perfil intelectual que no existe y que ya no vamos a volver a ver de la misma manera. Uno piensa, por ejemplo, en Vargas Llosa, a lo mejor reunido con una serie de intelectuales ingleses hablando de Thatcher, o toda su figuración universal, no solamente en el contexto de la conversación política latinoamericana, sino también en la conversación europea. Y eso es una de las cosas que yo creo que lo convierte en un intelectual de tantísima enjundia. Por ejemplo, yo creo que Mario Vargas Llosa en algunas cosas, por supuesto, no se trata de comparar, pero suscitaba tanta polémica y tanto debate como pudo ser Octavio Paz. Octavio Paz también viró hacia un pensamiento mucho más liberal a lo largo de sus últimos años, ¿no? De hecho, nosotros en el número que dedicamos en el diario ABC hicimos un número especial, reunimos muchísimas firmas, y César Antonio Molina, además escritor español y ministro de Cultura en España, hace ya unas legislaturas, analiza, ¿no?, esa característica de la criatura literaria que se vuelca en el quehacer político, y sin duda alguna Vargas Llosa es uno de sus ejemplos canónicos. Ejemplos canónicos. Voy a empezar ahora a darle la palabra a Juan Carlos Botero como escritor también. ¿Qué obras de Mario Vargas Llosa van a ser recordadas a criterio suyo como sus verdaderos clásicos? Bueno, la ventaja de Vargas Llosa es que fue muy prolífico, tuvo un talento extraordinario que se manifestó muy de joven. Es asombroso ver que a una edad tan temprana logró escribir una obra tan extraordinaria como La ciudad de los perros. Es algo verdaderamente asombroso y es una novela que mantiene su frescura. En cualquier momento que una persona la lee, parece escrita, terminada, publicada el día anterior. Es una novela de una enorme intensidad, de una gran pasión, donde los conflictos sociales, los conflictos raciales, los conflictos de clase que se manifiestan en Perú en ese momento están descritos con una enorme vivacidad y una enorme intensidad y una vida que realmente palpita en las letras. Pero tuvo varias novelas extraordinarias. La guerra del fin del mundo para mí es una de sus obras cumbres. La fiesta del chivo, La conversación en la catedral, La casa verde. Inclusive una novela como Pantaleón, Las visitadoras y La tía Julia, el escribidor, son obras realmente que yo estoy seguro que van a perdurar. Y lo que es asombroso, en mi opinión, de Vargas Llosa, no solo su producción como novelista, sino también como ensayista. Tenemos varios libros escritos por él que son son obras de referencia definitivas, lo que escribió acerca de las varias novelas que él escogió y que decidió resaltar y explicar en La verdad de las mentiras, que es un libro maravilloso. Eso es un libro para cualquier estudiante, cualquier deseoso de aprender de literatura, lo tiene que leer. Es un libro absolutamente esclarecedor, iluminador, maravilloso. Pero hay otro que es verdaderamente asombroso, que es La orgía perpetua, que es su estudio sobre la gran novela de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Es un libro verdaderamente maravilloso que ilumina verdaderamente un autor fundamental en la literatura moderna que fue Flaubert. Entonces, él como ensayista, como novelista, fue algo verdaderamente asombroso. Pero para nosotros, los escritores,
Yo creo que el legado que más nos deja y que más nos sirve fue su ejemplo de disciplina, de tenacidad, perseverancia, entender que la persona que escribe tiene que estar dedicado a esto tiempo completo, que no es algo que se logra mediante la bohemia, el café, la charlatanería, sino mediante la tenacidad, la disciplina, la insistencia. Ese ejemplo, creo que para nosotros como escritores, cuando estábamos empezando, para nosotros fue fundamental, fue aleccionadora. Yo creo que fue de las experiencias más formativas que tuvimos ver de cerca a esta persona que se va moldeando, su genio se va construyendo a punta de disciplina, como vocación, como entrega. Verdaderamente fue un ejemplo extraordinario. Un ejemplo extraordinario, hablando también de esa nueva generación. Quiero un poco, Santiago, para nuestra teleaudiencia, que ubica quizás el nombre de Mario Vargas Llosa, pero que no alcanza a dimensionar la referencia para la literatura, para las letras en nuestra región. Para nuevas generaciones, ¿qué lugar ocupa Vargas Llosa dentro de este boom latinoamericano? ¿Y qué es este grupo de personas que lo integran, del que pertenecía también Mario Vargas Llosa? El boom latinoamericano es un grupo de escritores que surgen en los años 60 en varios países de América Latina. En realidad quizás es una agrupación creada por su agente, que era Carmen Balcells, y que encuentra muchos escritores con talento en América Latina, caracterizados por jugar con el lenguaje y la forma de una manera muy sofisticada. Y también en su mayoría con una actitud política y con una vocación de formar parte del debate público, que entre las dos cosas ponen a América Latina dentro del mapa de la literatura de Europa. Hasta entonces, Gabriela Mistral había ganado un Nobel. Fuera de eso, realmente no había nada de América Latina que se leyese fuera de, ni siquiera en América Latina, sino fuera de cada país de América Latina. Eso ya fue bastante importante. Y dentro de todos ellos, yo diría que Mario Vargas Llosa resulta muy peculiar, porque casi todos, como Gabriel García Márquez, como Cortázar, como Rulfo, crean universos de fantasía muy personales. Son capaces de inventar realidades paralelas, imaginarias, maravillosas, lúdicas, originales, únicas. En cambio, Vargas Llosa trabaja con la realidad. Es un autor que bebe mucho de su vida personal o de lo que ha investigado, del mundo real que hay a su alrededor, y que crea grandes novelas mezclando y retransfigurando y reconfigurando la realidad real, digamos. Es un autor realista, a diferencia de la mayoría de los del boom, y es un autor que escribe sobre los conflictos sociales de América Latina y luego del mundo, con una gran documentación y con una gran fuerza vital. Que es algo que lo hizo también, yo creo, sobrevivir mejor a los años 90, a la literatura que fue evolucionando después, cuando la manera de escribir cambia, cuando deja de leerse tanto el realismo mágico. Vargas Llosa sigue vivo porque la manera de escribir que tiene siguió siendo durante muchos años muy vigente, y aún ahora apabullantemente mayoritaria. El realismo es apabullantemente mayoritario en lo que se escribe, ¿no? Así que también no se quedó en esos años, sino que supo mantenerse vigente y evolucionando hasta hace 2 días. Y eso es importante, lo que cita también, o citaba en su momento Santiago al principio, sobre las nacionalidades, los referentes que teníamos acá en Latinoamérica. Pues hablaba de representantes de Chile, México, los argentinos tenían referentes literarios a nivel internacional, los peruanos en su momento no. Karina, ¿cómo ha influido Vargas Llosa, por ejemplo, en estas generaciones que se forman de escritores latinoamericanos?
Manera profundísima, porque lo que está comentando Santiago Roncagliolo es el punto de partida. Esta idea de la novelística de Vargas Llosa tiene una interpelación y un estudio del poder y de la memoria, que de alguna manera configura la novela como un instrumento en muchos aspectos, por supuesto que un instrumento literario, pero un instrumento de fiscalizar al poder. Justamente ayer, en una conversación con un escritor joven peruano, Renato Cisneros, estuvimos hablando, bueno, que realmente Vargas Llosa era el último de la tribu, era el último de esa gran tribu, ¿no? Que se dedicaba a pensar, que podía tener un pensamiento en el sentido político, literario. Y me comentó Renato que en un festival en Arequipa, creo que fue un High Festival, él le preguntó, ¿no? Que qué se sentía, ¿no? Hasta cierto punto esa sensación de un referente político. Y le dijo Mario Vargas Llosa que la novela es fundamental para que viva la democracia, que si desaparece una, desaparece la otra. Eso me pareció un pensamiento tan arriesgado y al mismo tiempo tan preciso, porque tanto la democracia como la novela la hemos estado cuestionando perpetuamente. Y sin duda alguna creo que hay muchos otros elementos también que creo que en la creación y en la reflexión literaria de Vargas Llosa tienen un pozo muy importante. Por ejemplo, creo que no debemos dejar de lado en absoluto que él es uno de los grandes autores iberoamericanos. Es decir, es un gran eslabón de pensamiento entre América y España. Y creo que buena parte del hecho de que sus primeras 3 novelas, además, son escritas entre España, Francia e Inglaterra y en un auscultamiento y en una reflexión permanente sobre la realidad política que a él le interpela, que es la latinoamericana. Entonces creo que eso lo convierte en un personaje fascinante. Es el primer escritor de habla que no escribe en francés, que forma parte de la Academia Francesa. Ayer Emmanuel Macron se refería a la reflexión y la creación de Vargas Llosa como parte del patrimonio también literario francés. Entonces creo, una vez más, insistiendo, ¿no? en este personaje que no es solamente un escritor, que también es un excelentísimo narrador, un dramaturgo impresionante, un ensayista de un poder gigantesco, pero es que también es un intelectual. Y creo que en ese sentido Vargas Llosa nos enseña a muchísimas generaciones en su participación con el caso Padilla y la escisión que se supone ideológicamente dentro del propio boom, nos da herramientas, ¿no? Para una propia reflexión sobre el lugar intelectual de la literatura, no desdeño en absoluto, por supuesto que siempre hay un elemento estético, literario, pero también hay una proposición moral en sus libros, y no es de extrañar que Tiempos Recios, que es su penúltima novela, que la publica antes de Les dedico mi silencio, es el gran ciclo, él cierra su gran ciclo de la fiesta del chivo, que ya había empezado en el 2000 y que era un ciclo que nos remite a Conversación en la Catedral y que a su vez nos remite a La Ciudad de los Perros. Entonces, Vargas Llosa es una obra prácticamente esférica en ese sentido, es completa y se relaciona dentro de sí misma y conversa con la historia y con los episodios. Mario Vargas Llosa era una persona que, además, como bien se lo reseña en muchas columnas, todos los focos, toda la escena. Juan Carlos, antes de irnos a la pausa comercial, allá cuando cumplía 80 años también se supo de que era pues portada, algo que con él no conjugaba mucho, el hecho de tener un romance en su momento con una socialite española, que vivía en España, perdón. ¿Hasta qué punto esta figura pública también en la que se convirtió, que de pronto alguna vez dijo no se sentía muy cómodo, eclipsó esa faceta como novelista? Bueno, yo creo que fue una experiencia de la cual él siempre decía que el amor tenía que ser una vivencia privada, no pública. Fue naturalmente algo muy comentado. Eh, no sé si ustedes saben algo que es extraordinario en el caso Vargas Llosa. Él lo cuenta en una entrevista y me llama la atención que no se destaca mucho, pero hablando ya de su vida privada, él cuenta que una vez de niño, muy pequeño, llegó a su casa y sintió que algo estaba pasando, había murmullos, gente entraba, salía a la casa, no entendía lo que estaba pasando y decidió investigar y se acercó a la parte de atrás de la casa y vio que algo estaba sucediendo en la alcoba final de la casa, de modo que se subió en un árbol para ver para atisbar lo que estaba sucediendo ahí, y de repente vio que había una mujer dando a luz y quedó muy sorprendido, era apenas un niño.
En ese momento llegó una muchacha mayor que él, lo bajó al árbol con un coscorrón en la cabeza, le dijo, ¿tú qué haces mirando lo que no te corresponde? Ve, esto no es un momento para ti. Pues la mujer que lo bajó del árbol fue su primera esposa y la niña que estaba naciendo en ese momento fue su segunda esposa. Entonces, la vida privada de Vargas Llosa estaba llena de este tipo de experiencias inauditas, insólitas, extraordinarias, y creo que sin duda de todo eso llevó a expoliar su imaginación de una manera extraordinaria. Pero para mí lo que hizo a nivel de lo que sale en las revistas Olas y demás, y toda esa parte sociafílica no tiene ninguna importancia, eso no trascenderá. Lo que trasciende es su obra narrativa, su obra ensayística, su ejemplo como escritor comprometido. Todo lo demás me parece realmente irrelevante. Vamos a seguir hablando de la relevancia de Mario Vargas Llosa luego del corte comercial. Este hombre que había retado a debatir a Hugo Chávez, que debatió en su momento con Alberto Fujimori, que estuvo también incursionando en la política. Volvemos enseguida hablando de Mario Vargas Llosa. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En 1990, Mario Vargas Llosa estuvo en el partido de centro-derecha Frente Democrático, se postuló para la presidencia de Perú, perdió en segunda vuelta ante Alberto Fujimori. El escritor peruano calificó en su momento a México como una dictadura perfecta. En años recientes, incluso consideró que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, era una deriva al autoritarismo. En sus matutinas, la pupila de AMLO, la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, admitió diferencias políticas con Vargas Llosa, pero reconoció de esta manera el legado del escritor. Falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares. Sí. Santiago, hablemos entonces ahora de este hombre que había retado en su momento a debatir a Hugo Chávez, debatido con Alberto Fujimori. Hablemos de ese Vargas Llosa. Bueno, es un Vargas Llosa tuvo una, así como era diferente en la técnica literaria, también tenía una trayectoria política diferente a sus compañeros del mundo latinoamericano y a casi todos los escritores, que han sido siempre y siguen siendo mayoritariamente más de izquierda. Vargas Llosa rompió con la Revolución Cubana, algo que mencionó hace un ratito Karina, después del caso Padilla, en los 70, de la represión a un poeta, y quedó bastante solo dentro del panorama literario, dentro de las ideas políticas de los escritores, y como vivía en Londres, se fascinó con el modelo de Margaret Thatcher. Porque lo que habría hecho alguien normalmente es simplemente asumir el perfil más discreto, pero era una persona demasiado intensa para mantenerse discreta, y se fascinó con el modelo de Thatcher y empezó a defender ese liberalismo y esta democracia con menos Estado, en contra viento y marea, contra toda la opinión mayoritaria. Lo que pasa es que luego, en el año 90 precisamente, todo el sistema soviético, el sistema socialista que era el referente de todas las ideas de izquierda en ese momento, se derrumbó. Y finalmente este hombre solitario que estaba ahí defendiendo unas ideas que nadie más defendía, se convirtió en el referente de las nuevas ideas, ¿no? que se adueñan de la política en el 90. Siempre fue un defensor de la democracia, de la libertad, de las instituciones, de los derechos civiles que formaban parte del modelo liberal, inclusive los derechos de los homosexuales, inclusive el derecho al aborto.
Y al final de su vida yo diría que, en mi opinión, influido por algo que está ocurriendo en el mundo en general en los últimos años, pero diría que en particular queda influido por las elecciones peruanas, las últimas elecciones presidenciales peruanas. Cuando llegan a la segunda vuelta Keiko Fujimori, su bestia negra de siempre, el autoritarismo de derecha que él había combatido, odiado y vilipendiado durante toda su vida, y un partido cuyo vocero tiene una retórica, ha sido formado en Cuba y tiene una retórica completamente castrista, ¿no? Y yo siento que él, como mucha gente de distintas maneras y de distintos países, pensó que la democracia inevitablemente iba a llevar a un autoritarismo. Y que dado ese caso había que escoger el autoritarismo menos grave, que para él fue el de Fujimori. Sus columnas de los últimos años fueron muy polémicas para nosotros, para gente que lo había seguido y que lo quiere y que lo admira como yo, a veces muy difíciles de conjugar con sus columnas anteriores, pero forman parte de un proceso político que ha llevado no solamente a Perú, sino a toda América Latina, a los Estados Unidos de Trump, a Europa, a una polarización mucho más intensa que la que había antes, ¿no? Quiero conocer el criterio de Karina con respecto a esto y preguntarle, Karina, ¿afectó esta ideología de Mario Vargas Llosa, defensor de la democracia, como bien lo ha señalado Santiago de la Libertad? Su legado, ¿afectó en algo en países de tendencia más izquierda, más de izquierda, por ejemplo, en nuestra región? Bueno, gente necia hay en todas partes. Supongo que mucha gente renunciará a leer Maravilla como Conversación en la Catedral porque no estén de acuerdo ideológicamente con Mario Vargas Llosa, pero sí hubo episodios, además lo recuerdo perfectamente porque fue una cosa oprobiosa. Cuando Hugo Chávez vivía, que se celebra uno de los aniversarios del Quijote en el 2005, la Real Academia de la Lengua saca una edición con un prólogo de Mario Vargas Llosa. Es una edición además que es canónica, es una de las que más se emplea. Y como represalia, porque evidentemente Vargas Llosa había sido muy crítico con Hugo Chávez, retira el prólogo. La edición es la única edición, la edición venezolana, que se imprime y se publica sin el prólogo de Vargas Llosa y con un prólogo de Saramago. Entonces, partiendo de esta pequeña anécdota, digo, no, cualquier lector puede renunciar, ¿no? Puede renunciar a una lectura por un gusto, por una percepción ideológica, pero yo no creo que Vargas Llosa utilizara sus novelas como un panfleto político, ni mucho menos. Creo que él tenía una actitud política, tenía una figuración política, pero en sus novelas siempre está interpretado el poder, sea de una naturaleza o de otra. Y además ha sido muy gracioso porque en estos días se suceden estas especies ¿cómo lo digo?, lamentos con pinzas. Yo no compartía sus ideas, pero era un grandísimo escritor, ¿no? Lo cual me parece una relación profiláctica con el mundo y de una necedad y de una estupidez muy propia de los tiempos que nos caracterizan. Yo creo que Vargas Llosa se batió el cobre como nadie por Heberto Padilla, mientras Cortázar y el propio García Márquez miraban para otro lado, ¿no? Y yo creo que eso siempre está en la biografía de un personaje, ¿no? Y de un escritor. También hay proposiciones morales, ¿no? En la propia actividad pública y política. Y eso Hegel lo acompaña y lo acompañará siempre. Y es un elemento que afeitar eso de su figura no tiene ningún sentido. Y aparte que yo creo que él siempre tuvo un pensamiento antitotalitario. Y es algo que a mí me parece que justamente en un momento como este vale especialmente la pena tener en cuenta. En sus últimos años aquí en España, Vargas Llosa, por ejemplo, se convirtió en una figura muy importante en todo el proceso, digamos, cuando se radicaliza el independentismo catalán, que se radicaliza el nacionalismo catalán ya a un punto de hacer pasar por tensión a las instituciones. Él es uno de los intelectuales que sale a pedir, por favor, que todo nacionalismo es una forma de autoritarismo, en un debate público que me parece donde él forma un engranaje, por decirlo así, dentro de la propia España. Y eso me parece que tiene muchísimo valor y que es algo que no se puede tampoco obviar. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con las conclusiones del programa Ángulo, hoy dedicado al legado que nos deja Mario Vargas Llosa.
Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Cada hora se suman más mensajes de condolencias por la muerte de Mario Vargas Llosa. Líderes y mandatarios que compartieron memorables momentos con el escritor recordaron su obra y su aporte a la cultura de Iberoamérica. El Olimpo de las Letras Universales le ha abierto sus puertas a Mario Vargas Llosa. Gracias siempre por toda su inmensa obra a nuestro hispano peruano eterno. Lamentamos profundamente la muerte de Mario Vargas Llosa, maestro de la literatura y un buen amigo. Otras organizaciones y editoriales de la literatura en español resaltaron el tesoro de su creación que ahora trasciende la existencia. La Fundación Gabo lamenta la muerte de Mario Vargas Llosa, maestro de la narrativa en español y figura clave de la literatura latinoamericana. Lectores y seguidores señalaron que extrañarán al maestro, pero que mantendrá vivo su legado con la lectura de cada frase de sus libros. Y de esta manera el mundo lamenta la partida de uno de los más grandes de la lengua castellana. Líderes mandatarios están recortando justamente el inmenso legado de Mario Vargas Llosa y sus posiciones firmes ante temas como la política, la cultura y también el amor. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. A cada uno de mis panelistas le voy a dar 2 minutos para que nos den una apreciación sobre el legado, de lo que hemos hablado también de este maestro, pero ¿qué queda a futuras generaciones, a los actuales escritores incluso? Voy a empezar con Juan Carlos Botero, adelante. Pues yo creo que lo que queda es ante todo el gran ejemplo que nos deja Vargas Llosa. Él creo que fue uno de los escritores que más reflexionó sobre el oficio de escribir. De todos los narradores del boom, creo que fue el ensayista que más trabajó sobre ese tema y las páginas que publicó al respecto son iluminadoras, son verdaderamente instructivas, formativas para cualquier escritor. El legado que nos deja verdaderamente es de una obra narrativa monumental, titánica, con varias obras maestras y con varios ensayos también verdaderamente importantes y trascendentales. Pero insisto en que ante todo para nosotros como escritores lo que nos deja es un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de calidad que se logra mediante la disciplina y la insistencia con la página escrita, el trabajo y el trabajo y el trabajo. Él entendió que la literatura era un género subversivo porque lleva a cuestionar todos los órdenes de la sociedad y por eso era tan reacia la novela a los regímenes totalitarios y por eso él siempre defendió la libertad y la novela como un acto de libertad que va en contra de una manera peligrosa, subversiva contra los regímenes totalitarios. Eso también es algo que hay que aplaudirle y que estoy seguro que perdurará en la memoria de todos. Gracias. Karina, le doy la palabra a usted también ahora. Intentaré ser lo más breve posible. Sin duda alguna, Vargas Llosa nos deja con su legado una osadía narrativa como pocas, un ingeniero y un novelista único. Sin embargo, sí creo que hay algo que quiero subrayar, que es que Vargas Llosa creo que es el último eslabón que queda en la concepción de una cultura iberoamericana en muchos aspectos. Creo que su premio de Bienal de novela Vargas Llosa ha hecho un esfuerzo importantísimo para generar no solamente un punto de reunión entre los nuevos voces y los nuevos escritores, sino también, por ejemplo, ha ido alternando entre novelistas españoles como Juan Bonilla y novelistas latinoamericanos, uno de los más recientes de ellos, Juan Gabriel Vázquez. Creo que Vargas Llosa nos arropa mucho más. Su obra es tan vasta que nos arropa incluso en sus consecuencias. Gracias. Santiago. En estos 2 días desde que murió Mario me ha impresionado la cantidad de gente que tiene una foto con él en redes sociales. Es como si se hubiese tomado una foto con cada habitante de este planeta durante el siglo XXI. Y a la vez hay otra gente que lo odia furiosamente, de una manera poco habitual para alguien que acaba de fallecer. Y que declara su vitriolo, su odio y su rabia por lo que él era. Ni los presidentes causan tantas reacciones cuando fallecen. El nivel de conexión que él tuvo con el mundo, la capacidad que tuvo para sacarle
causarle una impresión, una opinión a favor o en contra a todo el mundo, es para mí parte de lo que deja y de lo que deja en su obra literaria. Para mí lo más interesante de él es que el mundo está ahí afuera, tienes que ir ahí y buscarlo, tienes que hablar con él y mezclarte con él y pelearte con él. Y desde ahí que él sacaba sus historias y es así como nos enseñó a sacar las nuestras. Publicó muchos cuentos, muchas historias. Joven o viejo, Mario Vargas Llosa no dejaba de escribir porque decía que sin la escritura pues eso no significaba nada. Santiago, ¿qué significaba o qué significa para un escritor de la talla de Mario Vargas Llosa el hecho de ponerse frente a un papel, a una computadora, a una máquina de escribir en su momento, para narrar un sentir, una experiencia propia incluso, o una denuncia? Él decía mucho que uno escribe para vivir más de lo que la vida le da, que la literatura le enseñó que la lectura y luego la escritura le permitió vivir muchas vidas en muchos momentos y viajar por el tiempo y el espacio, ¿no? Para él escribir significaba vivir más y eso es también lo que yo aprendí a ver en la literatura con él. Gracias. Me voy a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Profundo pesar y recogimiento, rendir homenaje a la memoria de uno de los más grandes exponentes de la literatura universal, Mario Vargas Llosa, escritor, novelista y ensayista peruano de talla mundial. Su legado trasciende fronteras y generaciones. Ahí estaba la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Ha fallecido Mario Vargas Llosa, rodeado de sus seres queridos. Su muerte deja un legado que va más allá de las letras, una voz lúcida, firme en defensa de la democracia frente al avance del autoritarismo también. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Santiago Roncagliolo, él es escritor y guionista. Gracias por haber estado con nosotros, Santiago. Muchas gracias. También voy a agradecer el criterio de Karina Sainz Borgo, escritora y periodista. Gracias, Karina. Muchas gracias a vosotros. Y también a Juan Carlos Botero Sea, escritor. Gracias, hasta una nueva oportunidad, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.